La doctora, perfecto. La doctora, tenemos el enorme gusto de contar hoy con la presencia de la doctora Diana Goluchin, doctora en odontología de la UDELAR, especialista en endodoncia, profesora adjunta en clínica de endodoncia integrada 3 UDELAR, extensión en integrada 2 UDELAR, endodoncia conservadora, docente de la carrera de especialización en endodoncia, que nos va a hablar de un tema polémico, fascinante, y que hay diferentes posturas actualmente al respecto, y ella es una experta en el tema. No sé si ustedes saben que ella escribió un libro muy lindo hace unos años atrás, y siempre está haciendo revisiones bibliográficas y casos clínicos con la terapia pulpar vital. Bueno, es un gusto tenerte entre nosotros, Diana, bienvenida. Y bueno, cuando quieras podés compartir la pantalla. Apaguen los micrófonos para que no se escuchen ruidos. Las preguntas van al final. Si quieren pueden ir anotándolas en el chat. ¿Están viendo la presentación? Sí, por acá se ve bien. Perfecto, perfecto. Bueno, primero, antes que nada, quería agradecer el espacio, Iliana, y a todos los que están encargados de la organización por permitirme compartir con ustedes lo que aprendí hace tantos años. Quería contar un poquito, antes de empezar con el tema, la historia, o sea, cómo fue que me motivé a empezar en este tema. Bueno, la doctora María Ilia Alonso, Maruja, a quien le debo tanto, defensora de la endodoncia conservadora, fue la que me entusiasmó y me ofreció una extensión en Integrada 2 como para la parte como docente referente de endodoncia en el tema de lo que antes se llamaba endodoncia conservadora. Sergio Verdera, el catedrático, que me dejó expresar, digamos, con libertad mis inquietudes, me hizo sentir cómoda, motivada en el tema. Y después el equipo con que trabajamos en ese tema, con María Inés Garchitorena, que es la actual catedrática, con Pablo Aguirre, también en esa época docente referente de endodoncia, y con la querida Adriana Estrell. Esta es la carpeta que ella usaba en Integrada 2 y cuidaba mucho de tener todo anotado y que no se perdieran los datos por si después teníamos que hacer un seguimiento. Y era con María Inés y con Pablo y con Adriana, nos reuníamos en la casa de Adriana para hacer un proyecto de investigación. Y bueno, y eso es muy importante, influyó mucho en mi interés, o sea, ellos también hicieron publicaciones y es muy importante trabajar en equipo. Bueno, entonces la endodoncia conservadora, actualmente llamada terapia pulpar vital, tiene muchas ventajas. Permite preservar la salud pulpar, mantener la integridad, desarrollar estrategias biológicas mínimamente invasivas y fundamentalmente mantienen tanto la estructura dentaria como las funciones defensivas, la respuesta inmune y los propioceptores que hay en la región. Y reducen también la complejidad del tratamiento, si vamos a hacer un tratamiento radical, las intervenciones,
las posibilidades de fractura, la decoloración, la inflamación perirradicular, el ciclo restaurativo y los costos. Entonces, han habido tantos cambios, un desarrollo muy grande en la biología molecular que ha permitido comprender de otra forma se han podido identificar una gran cantidad de biomoléculas que están como reservorio en la dentina y que una vez liberados por determinados estímulos activan los odontoblastos y propiedades enzimáticas para poder poner en marcha la gran cantidad de mecanismos defensivos y las respuestas frente a determinados estímulos. Como por ejemplo, acá vemos tanto en un corte longitudinal como en un corte transversal, los túbulos dentinarios por donde pasa el fluido dentinario, que es tan importante porque tiene función inmunológica por las inmunoglobulinas que tiene, y función antimicrobiana por las beta-defensinas. Y la hipermineralización de la dentina peritubular que permite producir la esclerosis y ahí defenderse disminuyendo la luz de los túbulos y enlenteciendo la entrada de la agresión. La dentina terciaria, que puede ser reactiva cuando la injuria es moderada y pone en marcha esas biomoléculas que están en la matriz, que se liberan, reaccionan con los odontoblastos primarios y se forma la dentina reactiva. Cuando la injuria es más severa, ya los odontoblastos mueren algunos, y entonces ahí entran a actuar las células que se van a transformar en nuevos odontoblastos, las células de Hall, que vienen, si nosotros recordamos la embriología, en la última mitosis, los odontoblastos que están más cerca de la membrana basal se transforman en odontoblastos y luego quedan las células de Hall, como muestra este preparado cedido por la cátedra de histología. Y el mecanismo inflamatorio inmunitario que conjuntamente con la formación dentinogénica se da a nivel pulpar cuando las bacterias cariogénicas liberan PAMPs, que son las moléculas que están digamos, en las bacterias, que actúan con los receptores, con los tool-like receptor de los odontoblastos, y en ese momento desarrollan un mecanismo inflamatorio cuando liberan mediadores químicos y reclutan células que son de la inmunidad, y a la vez también producen vasodilatación. O sea, esa vasodilatación hace que el aumento de la presión intrapulpar no sea en forma masiva, sino que es reversible al comienzo por todos los elementos que se activan, como por ejemplo las fenestraciones del plexo capilar subodontoblástico. Hay capilares que se activan, anastomosis arteriovenosas, vasos linfáticos, que permiten que ese aumento de sangre se desvíe y vuelva a la normalidad, o sea que disminuya la presión. Y también la inflamación neurogénica. Entonces, acá vemos cómo frente a una lesión cariosa se liberan los PAMPs que interactúan con los receptores
de los odontoblastos, liberan los mediadores y eso reclutan las células dendríticas, entre otras, poniéndose en marcha ese mecanismo de defensa tan importante. O sea que antes no se tenía en cuenta tanto el enorme potencial que tiene el complejo dentino pulpar. Y también se produce un brote de fibras nerviosas. Esto también es seguido por estos cortes por la cátedra de histología, y esas fibras nerviosas están asociadas con los vasos sanguíneos, o sea que cuando esos brotes de fibras nerviosas liberan neuropéptidos, ya producen vasodilatación, y eso también es un mecanismo defensivo. Entonces, el brote de las fibras nerviosas, conjuntamente con el remodelado de la capa odontoblástica y con la activación de las células dendríticas, hace una respuesta neuroinmune coordinada para la defensa. Y los odontoblastos tienen un papel principal, fundamental, en la función defensiva. O sea, no solamente en formar dentina, sino también en la defensa, porque son los primeros por su ubicación en captar los antígenos y son los que desarrollan, por la liberación de los mediadores, la respuesta inmunitaria e inflamatoria. Entonces, acá tenemos todos los mecanismos que tenemos que tenerlos en cuenta, porque es esto lo que nos permite pensar en las estrategias de terapia pulpar vital. Esas estrategias de terapia pulpar vital no son nada nuevas. O sea, ya en esta fecha, incluso antes, se trataba de eliminar la dentina blanda y dejar una parte de dentina que al sellarla promovía reacciones defensivas. Bueno, y teníamos diferentes terminología que se usaba, como tratamiento pulpar indirecto, protección pulpar indirecta, tratamiento expectante. Y ese tratamiento dejaba una mínima capa de dentina teñida para evitar exponer. Con esa mínima capa de dentina teñida, a veces en ese afán de dejar la mínima capa, a veces igual se exponía. Entonces, se trató de dejar de hacer un tratamiento en 2 secciones, la stepwise excavation, en el que se eliminaba totalmente caries de las paredes laterales, pero no se tocaba la pared pulpar. Entonces, en la primera sesión, la idea era cambiar el entorno cariogénico y la actividad de la lesión. Se dejaba hidróxido de calcio por unos meses y en la segunda, y se sellaba con ionómero, y en la segunda sesión se volvía a levantar eso para verificar clínicamente la detención de la lesión. Cuando se levantaba y se veía que había cambios, tanto en color como consistencia, como textura, entonces ahí autores, principalmente Maltz, decían, bueno, ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad de volver a abrir si sabemos que la dentina se va a remineralizar? Vamos a dejar así la dentina blanda, vamos a sellar en la misma sesión, vamos a hacer la restauración definitiva, o sea, hacemos una remoción parcial de caries porque igual el proceso se va a inactivar. Y bueno, entonces había mucha confusión en la terminología, cada uno tenía su protocolo, lo llamaba de alguna forma, cambiaban algunos aspectos, o sea que había inconsistencia en los protocolos clínicos, diferentes estrategias en el manejo de las lesiones cariosas, y no había también una coincidencia entre lo que se investigaba y lo que en la clínica se estaba implementando. Es así que en el 2015, 21 cariólogos de
12 países en Bélgica, hicieron el primer encuentro para lograr un consenso de caries en cuanto a lograr un consenso en la terminología a usar y en el manejo de las lesiones cariosas profundas. Entonces, priorizaron dos aspectos. Uno es la profundidad de la lesión cariosa y otra es la dureza del remanente dentinario. En la profundidad de la lesión cariosa, decían, bueno, la lesión cariosa nos vamos a fijar en que involucre o no el tercio o el cuarto interno dentinario. Si involucra el tercio y cuarto interno dentinario, es una lesión cariosa profunda. Si no, es una lesión moderada. Y luego, en el 2019, la Sociedad Europea de Endodoncia agrega otro término. Entonces divide la caries profunda de la caries extremadamente profunda. La caries profunda sería la que involucra el cuarto interno dentinario, pero con una zona dentina detectable en la radiografía entre lesión y pulpa, como vemos acá. Y la caries extremadamente profunda penetra en todo el espesor de dentina, como en este caso. Y en la última, en la caries extremadamente profunda, sería inevitable la exposición pulpar durante el tratamiento. En cuanto a la dureza de la estructura dentaria, la dentina puede ser blanda, lo que sería leathery, una consistencia semifirme o más bien una consistencia de cuero, como muestra ahí en la foto, que queda como una lámina, la firme y la dura. O sea, se va a diferenciar en cuanto a la presión que vamos a hacer con la cucharita dentina, en la que no se va a hacer presión con la dentina blanda y se va a hacer un poco de presión con la firme. La dentina dura es la que necesita instrumental rotatorio para poder lograr lo que sería una eliminación total de caries. Entonces, en ese consenso se estableció que las lesiones cariosas profundas pueden ser tratadas por dos tipos de estrategias terapéuticas. Una es la remoción selectiva hasta dentina blanda, que se hace en una sesión, y la principal defensora es Marisa Mals. O por remoción stepwise, que se harían 2 sesiones, y el defensor es Bjornal. Acá en las lesiones cariosas profundas, lo que se prioriza es evitar exponer, preservar la salud pulpar. Entonces, acá vemos cómo la Sociedad Europea de Endodoncia dice cómo evitaríamos manejar la caries profunda para evitar exponer. La remoción selectiva en un estadio para remover hasta dentina blanda o firme, Mals 2012, o en 2 estadios, stepwise excavation, Bjornal, se indican para lesión cariosa profunda cuando el diente es asintomático o tiene signos y síntomas que indican que estamos ante una pulpitis reversible. La remoción de caries no selectiva, o sea, la remoción completa, no se toma, no se considera el tratamiento de elección en lesiones cariosas profundas, con el reciente consenso, considerando que es un sobretratamiento, como lo indica Schwendick en 2016. O sea, un desgaste innecesario de dentina sana. Y hace estas recomendaciones. La remoción selectiva de caries en una etapa o en 2 etapas se
se realizará o se indica en dientes con pulpitis reversible, teniendo en cuenta que indique radiográficamente que no progresa más allá, más profundamente que el cuarto interno dentinario, con una zona dentina que separa la lesión cariosa de la cámara pulpar. Ahora, Ricucci, en el 2019 y en el 2020, publican esta revista, Ricucci, Siqueira y colaboradores, donde en la conclusión dicen, ahí está, oculté para poder ver bien. El presente estudio demuestra que la dentina cariada, tanto la leathery en consistencia de cuero como la firme, está infectada. Desde el punto de vista clínico, la dentina desmineralizada blanda debe ser removida hasta lograr una dentina sana. Si ocurre una exposición, entonces se considerará realizar las intervenciones de terapia pulpar vital. Bueno, no se puede esperar una curación en la presencia de infección. El objetivo de la remoción de carie es la eliminación de tejido infectado, así como la protección de la herida pulpar sin infección con un material bioactivo, biocompatible para prevenir la contaminación bacteriana. O sea que sigue habiendo inconsistencia, sigue habiendo, no hay un acuerdo, ¿verdad? Sigue habiendo diferentes opiniones, incluso después de que se hizo un consenso. Y después de que con respecto a los métodos químicos, Fusayama en el 72 ya había dicho que en lesiones cavitadas de avance rápido, el colorante puede extenderse a la dentina sana, ya que el frente de tinción es más profundo que el de invasión bacteriana. Entonces se estaría desgastando más dentina de lo que correspondería. Y en lesiones crónicas, la tinción es superficial con respecto al frente de invasión bacteriana, quedando tejido infectado sin teñir. Y se vio en varias publicaciones, en múltiples estudios, que no hay una correlación entre la dentina teñida y la presencia de bacterias, que son fenómenos independientes. O sea que, más que nada, estaría, digamos, el colorante avanzando según el grado de mineralización de la dentina, avanzando más cuando la dentina está menos mineralizada, como por ejemplo en el límite amelodentinario o en la dentina profunda. En este estudio del 2012, Mals, en 82 pacientes de 12 a 50 años, realizó remoción incompleta, o sea que lo selló y lo abrió a los 6 meses, comparándolo con la remoción convencional. En lesiones cariosas activas en dientes posteriores profundas, ¿no?, que involucraban el tercio interno dentinario, concluyó que los métodos tradicionalmente recomendados no eliminan microorganismos. O sea que en esos, o sea, incluso haciendo una remoción completa de caries, quedan microorganismos en los túbulos. Y que no es necesario remover toda la dentina blanda contaminada antes de colocar una restauración. Entonces, el objetivo cambió y no sería entonces eliminar todo el tejido infectado, sino inactivar o detener la infección por medio de cambios en el entorno cariogénico. ¿Para qué? Para promover las reacciones fisiológicas
del complejo dentino-pulpar. Y en el 2021, la Asociación Americana de Endodoncia dice: el uso de detectores de caries o láser durante la remoción de caries pueden ser muy útiles para asistir en los clínicos, los clínicos en remover tejido enfermo, particularmente cuando está cerca del piso, de la cavidad pulpar. Por lo tanto, los clínicos deberían focalizarse en una completa remoción de la dentina infectada, desmineralizada, más que evitar la exposición pulpar para dar chances, digamos, de reparación pulpar. Los detectores pueden crear un objetivo estándar para la remoción en lugar de confiar en la filosofía clínica o en juicios subjetivos. Vean cómo sigue habiendo falta de consenso o distintas opiniones. Entonces, un poco quería mostrar lo que, o sea, hay muchos casos de Integrada 2, desde el cual ya hace 21 años que estoy, y en esa época, o sea, en esta época, o sea, en el 2011, todavía estábamos usando test colorimétrico, pero estábamos, digamos, haciendo, me acuerdo cuando en los casos donde usábamos test colorimétrico, les decíamos a los estudiantes, bueno, hasta que salga bien blanquito, y bueno, y a veces en lesiones cariosas que no eran tan profundas, el estudiante exponía y era una tragedia, porque había que ver dónde se lo derivaba el paciente para que hiciera la endodoncia, que no se agudizara, que no sintiera dolor, había que cambiarle el presupuesto, no había suficientes estudiantes. Bueno, entonces el hecho de poder evitar todo eso era un beneficio muy grande. Este paciente con 22 años en la pieza 38, si miramos la radiografía, veíamos que estaba casi tocando, ¿no?, la cámara pulpar. El paciente estaba asintomático y al test de fresado dio positivo. Entonces, cuando se abrió, ¿no?, se veía que prácticamente ocupaba, digamos, o sea, tenía dentina blanda y que si se removía la caries, se iba a exponer. Entonces se dijo, bueno, en vez de un tratamiento pulpar indirecto, que era lo que hacíamos en aquella época o sea, eliminar lo máximo posible dejando la mínima capa dentina infectada, no, para evitar exponer, dijimos, bueno, vamos a hacer acá una remoción, una técnica step wise, en donde se eliminaba con fresa la lesión cariosa de las paredes para lograr el mejor sellado posible, para lograr adhesión con el ionómero y que no filtrara. Y hacíamos una reevaluación, una evaluación dentinaria, donde ahí la dentina estaba marrón, blanda y húmeda. Bueno, luego se puso hidróxido de calcio con suero, hidróxido de calcio fraguable y se selló con ionómero. El paciente vuelve prácticamente al año, en donde ahí se hizo, o sea, estaba sellado con ionómero, se hizo un test eléctrico que dio positivo, y lo sorprendente fue cuando se levantó el ionómero, cómo estaba completamente diferente. O sea, estaba, bueno, ahí se lo veía marrón claro, que en general los cambios son que oscurecen, pero lo importante acá es que estaba completamente duro y completamente seco. Bueno, entonces ahí se podía haber dejado así, pero al estudiante le dijimos, bueno, vamos a eliminar hasta a lograr, digamos, eliminar lo máximo posible. Bueno, se hizo una eliminación
completa, no hubo riesgo de exponer, y por la debilidad, digamos, del remanente, se hizo una corona, o sea, con hacer recubrimiento cuspidio en directo. Este paciente vive en el interior, entonces imposible que después pudiera concurrir para hacerle capaz que después, más adelante, pero este es el último control que se hizo en el 2016 y mantenía salud perirradicular y mantiene su, digamos, su restauración en boca. En este caso, el paciente vino con una pieza 27 y con una pieza 28, las dos, ambas con lesiones cariosas profundas, y era al fin del ciclo lectivo, o sea que no había posibilidad de hacer un tratamiento, y entonces lo que se hizo fue simplemente abrir el esmalte socavado y con cucharita dentina eliminar la dentina necrótica. Ahí se veía que estaba amarillo, blando y húmedo. Y bueno, el paciente no pudo volver antes, volvió en el 2014 para una reevaluación. El molar 8 se había indicado extracción porque no tenía antagonista. Entonces se había dejado así. Entonces vean cómo avanzó acá en esta, pero en esta que se hizo, se había dejado con Fuji Plus el ionómero. Entonces en esta que se había dejado hidróxido de calcio y Fuji Plus, vean cómo se mantuvo en 2 años. Entonces, bueno, vino así y ahí se levantó, se hizo remoción completa de las paredes, ¿no? Y ahí en esa época decíamos, bueno, vamos a seguir, vamos a dejar la mínima capa de dentina teñida. Entonces, en vez de dejarlo así, que hubiera sido lo ideal, vamos a seguir y bueno, y poner un poco de hidróxido de calcio suero, hidróxido de calcio flaguable, ionómero. Y ahí vino, en el 2015, se produjo una fractura de la pared, pero el ionómero se mantuvo. Miren cómo estaba. Estaba con el ionómero y se produjo una fractura de la pared. Y vean cómo estaba el otro, el 8, ¿no? Prácticamente. Entonces se levantó el ionómero, se hizo una eliminación de caries y después, acá vemos la evolución de las radiografías, como vino en el 2012, 2014, 2015, y ahí, ahora es doctor, en aquella época era bachiller, Germán Dos Santos, hizo la reconstrucción en integrada 2, estaba ampliando de esa pieza, del 27, con recubrimiento cuspidio. Esta paciente de 32 años concurrió con una pieza 26, asintomática, el fresado positivo, una lesión cariosa muy profunda, y acá se ve cómo vino la paciente, y bueno, y había que hacer había que abrir el esmalte socavado como para poder ver, como acá todavía tiene caries para eliminar en las paredes laterales, ¿no? Se decidió hacer una remoción selectiva hasta dentina blanda. Entonces, bueno, acá es como se dejó, o sea, se eliminó completamente en las paredes laterales sin tocar la pared pulpar. Y ahí se pensó, bueno, está tan profundo que si ponemos ionómero, capaz que va a irritar a la pulpa, vamos a poner un cemento de silicato, vamos a poner Biodentin, entonces, que es polvo y líquido, la cápsula, con las gotas, 5 gotas, que se coloca por 30 segundos el amalgamador. Entonces colocó el Biodentin, en 12 minutos aproximadamente fragúa, se hizo la resina, que acá, bueno, las fotos quedan, y acá se sacó
una radiografía by twin, donde se ve el Biodentin con menor radiopacidad, y en la radiografía periapical. La paciente volvió se la citó en el 2019, acá se ve mantiene la resina, con el test de spray frío dio positivo, y la radiografía. Después vino la pandemia, o sea que por 3 años prácticamente no la pudimos ver a la paciente. Ahora intenté que la paciente viniera, pero no se pudo ubicar, lamentablemente, pero el caso, digamos, funcionó con éxito. Esta paciente, en una revisación, se vio que tenía, o sea, paciente, la pieza 13, una paciente también joven, aproximadamente 30 años, asintomática. Entonces se vio el esmalte cretáceo, se hizo un test de frío que dio positivo, se le indicó una radiografía. Entonces, acá en la radiografía pareciera que fuera una caries extremadamente profunda, que estuviera en contacto con la pulpa, una pulpa amplia, pero hay que tener mucho cuidado con el enfoque radiográfico, porque si miramos, la punta de la cúspide, que está más apical, está mesializada, el punto de contacto hacia mesial, o sea que es un enfoque mesializado. Entonces, lo importante es hacer el correcto enfoque. Pedimos un enfoque frontal, y en el enfoque frontal se ve que hay dentina interpuesta, que es no es extremadamente profunda, sino es una caries profunda. Bueno, entonces, vamos a hacer una remoción selectiva hasta dentina blanda, eliminando acá hasta eliminar completamente de las paredes laterales, y en la pared gingival hacia distal quedó como apenas subgingival. Entonces se dijo, bueno, vamos a hacer un levantamiento del piso. Se colocó Biodentin por digamos, también el temor de que el ionómero pueda irritar. Se colocó Biodentin con el Palodent, sistema Palodent, se colocó ionómero, ¿no? Y después, en otra sesión, se desgastó el ionómero y se dejó parte para hacer la restauración, la resina. Y bueno, esta sería la radiografía inicial, y esta sería la radiografía con el Biodentin ya restaurado. O sea, y es común que en estos tratamientos de remoción selectiva se vea una zona radiolúcida en la parte más profunda. Ahora, ¿qué pasa con los materiales de base? ¿Cuáles se recomiendan? Podemos decir que los materiales de base, según lo que en esta revista que dice Schwendig, pueden ser beneficiosos para impedir la penetración de monómeros y evitar la fractura de la dentina remanente cuando se realiza odontología adhesiva. Actualmente lo que se proponen son materiales bioactivos, como el ionómero vitrio y los cementos de silicato de calcio. Se evita así la disolución que se produce al colocar hidróxido de calcio y la ausencia de adhesión del mismo, pudiendo quedar hendiduras. O sea que son dos factores, por eso se evita dejar actualmente el hidróxido de calcio en forma permanente. No tiene resistencia mecánica, no se adhiere y con el tiempo se va disolviendo. El material de base más usado es el ionómero, pero en la parte, digamos, de terapia pulpar vital cuando hay dentina interpuesta. Pero el cemento de silicato de calcio, cuando es muy profundo, ¿no? Tienen sus propiedades muy favorables y permiten tanto el ionómero vitrio como el cemento de silicato de calcio
esa bioactividad, ese intercambio iónico con la dentina. Entonces, el biodentin tiene silicatos, o sea, fundamentalmente silicatos tricalcios, dicalcio, y tiene como radiopacificador el óxido de zirconio. Y en el líquido tiene agua, cloruro de calcio y policarboxilato modificado. Ventajas, bueno, la biocompatibilidad, el sellado que es excelente, el tiempo de fraguado son 12 minutos, la resistencia a la compresión es similar a la dentina, el módulo elástico es similar a la dentina y se considera un sustituto de la dentina. O sea que sobre el biodentin se puede grabar y se puede colocar la resina. Desventajas, necesita amalgamador, tiene el costo y que tiene un exceso de material. O sea, cuando se prepara, sobra material, ¿no? Por más que se coloquen, dice, según las instrucciones del fabricante, 5 gotas, generalmente pasa que se ponen 5 gotas y no queda siempre la misma consistencia. A veces hay que agregarle un poquito más porque no queda perfecto, o sea, no queda igual en todas las veces que se hace. Entonces, los dos son bioactivos, el Fuji y el biodentin. O sea, el Fuji por esta, digamos, por esta comparación con estas revistas que hablan del tema, el ionómero y el biodentin. Pero no es la misma bioactividad, es cada uno tiene bioactividad por procesos diferentes. O sea, el ionómero es acídico y se produce por adhesión por autograbado, ¿no? La bioactividad. Y libera iones flúor, calcio y estroncio y se produce un intercambio iónico con la dentina. En cambio, el biodentin, su actividad es porque estimula esas biomoléculas que habíamos visto, que quedan como reservorio en la dentina, logrando una alta alcalinidad. Eso hace que tenga lo que se llama un efecto cáustico alcalino, que produce una degradación del colágeno y hace que quede el colágeno muy poroso, y eso facilita lo que se llama la formación de una zona de infiltración mineral, en donde hay un intercambio de iones calcio, hidroxilo y carbonato. Otro material que también está muy, digamos, estudiado, hay muchos estudios, muchas revistas sobre este tema, es el teracal, o sea, que ya viene premezclado en donde tiene teracal de fotocurado. O sea, tiene cemento Portland, vidrio, estroncio, sulfato de bario, tiene circonato de bario como radiopacificador y tiene elementos de resina. Entonces, como para material de base. Después vamos a hablar un poquitito de este material. Después tenemos los cambios que se han producido con el MTA, ¿no? El MTA anteriormente tenía óxido bismuto, que producía decoloración y que demoraba 3-4 horas en fraguar. Entonces se hicieron cambios y actualmente tenemos dos productos, o sea, el MTA Repair de Angelus, que viene polvo y líquido, es monodosis. Entonces cambia el óxido de bismuto por el tungstato de calcio, que no produce decoloración, y disminuye el tamaño de las partículas, lo que es favorable porque aumenta la bioactividad, y lo que es muy favorable es que el tiempo de fraguado son 15 minutos. Y después tenemos el BioC-Repair, también de Angelus, que es premezcla, bien una jeringa, no necesita, no es polvo líquido, en donde tiene como radiopacificador el óxido de zirconio, disminuyen las partículas, o sea, menor a 2 milimicras, que esto aumentaría la bioactividad, y el tiempo de fraguado es de menor o igual a 2 horas. Lo que un poco en los distintos estudios
con respecto a los materiales que vienen premezcla, se dice que no tienen la humedad suficiente del entorno como para la adecuada liberación de los iones calcio, y entonces la bioactividad sería menor. Eso es un poco lo que algunos estudios dicen. Entonces, con respecto a la restauración, no hay una evidencia definitiva que apoye los materiales como los más adecuados para restaurar después de la remoción selectiva hasta dentina blanda o firme. Se pueden usar restauraciones indirectas, metálicas, cerámicas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas van a sacrificar el tejido sano, o sea, siempre que se pueda, se recomienda hacer una restauración que sea lo más conservadora posible para preservar el tejido sano. Y lo que se va a ver es lo que decíamos, o sea, que en una radiografía de control se ve generalmente una zona radiolúcida. Y actualmente se considera que detectar una radiolucidez bajo una restauración donde hay un sellado intacto y no hay síntomas pulpares no justifica levantar esa restauración. Lo más adecuado sería controlarla. Bueno, acá Maltz en el 2018 comparó la remoción selectiva con la remoción stepwise, 299 molares permanentes con lesiones cariosas profundas. Entonces se excluyeron los que tenían pulpitis irreversible, lesión periapical, y los que tienen pérdida cuspidia y lesión cariosa o lesión cariosa subgingival. Las conclusiones después de 5 años de monitoreo es que en la remoción stepwise algunos pacientes no concurrieron para la segunda sesión, por lo que la remoción selectiva presentó mayor éxito. Pero en los casos en que el paciente sí concurrió para la segunda sesión de la remoción stepwise, ambas modalidades presentaron similar éxito. Entonces, ¿cuáles son los riesgos que se dice que puede tener la remoción stepwise? Bueno, se dice que la restauración temporaria puede filtrar esos meses que se dejan. Antes se dejaba 2, 3 meses, después se dijo entre 6 a 12 meses, para dar tiempo a que se produzcan los mecanismos defensivos. La restauración temporaria, ese ionómero en la primera sesión, puede filtrar, lo que conduce a una reactivación de la lesión. Entonces, es fundamental una correcta selección del sellado temporario. En la segunda sesión puede ocurrir exposición pulpar, si bien los informes han señalado que el porcentaje es bajo, entre un 10 a un 15%, por lo que hay que evaluar la necesidad y beneficios de reabrir. Y en dentes temporarios se contraindica. La segunda, por eso en odontopediatría no se indica la remoción stepwise, es una gran desventaja, por lo que no se recomienda. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? En las piezas con remociones selectivas, si el paciente concurre a otro odontólogo, puede detectar una radiolucidez debajo de la restauración y sugerir retratarla. Bueno, esto puede ser o no ser. Ahora, en dientes permanentes con lesiones profundas que involucran el cuarto interno dentinario, la ventaja de la remoción stepwise sería que la restauración final, después de la remoción selectiva hasta dentina blanda, va a estar apoyada en dentina blanda. Esto compromete la longevidad de la restauración, ya que la dentina se va secando y contrae especialmente cuando permanece una gran cantidad de la misma. O sea, si va a quedar dentina blanda en la restauración, Piorna dice, bueno, esto se va a comprometer la longevidad de la restauración y con el tiempo se va secando contrae y queda un espacio. Entonces, el beneficio en la remoción stepwise es que la restauración final estará apoyada
en dentina firme y no blanda, porque en la segunda sesión de la remoción stepwise se levanta el ionómero y se elimina con cucharita dentina lo que quedaba hasta dentina firme. Eso aumenta el soporte mecánico de la restauración y optimiza el sustrato para restauraciones adhesivas, porque es mejor el sustrato sobre una dentina firme que la adhesión a una dentina blanda. Gevinga, en el 2010, en este estudio, él concluye que la resistencia a la fractura de dientes restaurados sobre remoción incompleta de caries disminuyó significativamente. Y dice que queda por investigar qué cantidad de tejido cariado puede quedar debajo de la restauración sin perjudicar la resistencia del diente. Y que si se reabre y se remueve mayor cantidad de dentina afectada por caries, va a aumentar la resistencia a la fractura. En este estudio, Jardim analiza, hace 172 piezas que se hace remoción selectiva hasta dentina blanda y se las restaura. Se excluye las piezas que tienen pérdida cuspidia o las que tienen lesiones cariosas subgingivales. Y es un estudio de 5 años de seguimiento. Entonces, las conclusiones son que este estudio mostró, después de 5 años de seguimiento, que la presencia de tejido enfermo debajo de las restauraciones en lesiones cariosas profundas no parece afectar la supervivencia de la restauración. Las restauraciones fueron amalgamas o resinas. Entonces, la amalgama o las restauraciones de resina tienen similar supervivencia independientemente de la técnica de remoción de caries usada, ya sea remoción selectiva o remoción stepwise, por lo que se pueden usar en el manejo de lesiones cariosas profundas para evitar exponer y preservar la estructura dentinaria sin afectar la longevidad de la restauración. O sea, como ven, sigue habiendo falta de consenso. Ahora, este estudio de Casagrande del 2017 dice que las técnicas de remoción de caries no afectan la sobrevida de las restauraciones adhesivas. Los factores en un seguimiento a 3 años, en pacientes, digamos, muy jóvenes, ¿no? Es que los factores que reducen la longevidad de las restauraciones son cuando el paciente tiene alto riesgo de caries y cuando abarca múltiples superficies. En la Facultad de Odontología, cuando se festejaron se hizo un congreso por los 90 años, en el 2019, se hizo una mesa de cariología donde está Marisa Maltz. Entonces se le preguntó, bueno, acá, reconocemos las ventajas que tiene la remoción selectiva, ¿no? Ahora, ¿no puede, digamos, también tenerse en cuenta la remoción stepwise como casos en que tengan dudoso diagnóstico o que tengan lesión cariosa subgingival, que tenemos dudas sobre el sellado, o cuando se va a hacer restauraciones complejas que abarcan múltiples superficies o restauraciones muy costosas como pilares de prótesis fija, donde de repente después nosotros podemos abrir y ver que realmente se promovieron las reacciones de defensa y eliminar esta dentina firme y va a quedar, digamos, otro sustrato dentinario. Y teniendo en cuenta que de repente la remoción selectiva va a contraer el tejido, entonces contestó que no existe el vacío por contracción del tejido dentinario, sino que la dentina se remineraliza. Y que no hay evidencias en estudios a largo plazo con restauraciones indirectas.
porque todos los estudios que realizó Maltz fueron con restauraciones adhesivas, restauraciones directas, pero no hay estudios a largo plazo con restauraciones indirectas. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando estamos tratando lesiones cariosas y exponemos? Bueno, una cosa es, en este caso, como el superior, cuando se expuso después de haber eliminado totalmente la caries, ¿no? Y quedó dentina completamente sana. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cuándo preservamos la pulpa para mantener la vitalidad? ¿O cuándo la removemos totalmente para prevenir necrosis y periodontitis apical? Una cosa es este caso, donde no, ya prácticamente era se había removido todo, ¿no? Y se produjo una exposición donde se ve un sangrado rojo, está con aislación absoluta, el paciente asintomático, y ahí se decidió hacer un recubrimiento directo. Y otra cosa es cuando se le indicó al estudiante hacer, en este caso, una remoción, vean qué profundo que está, hacer una remoción selectiva de caries, y bueno, y en lugar de eliminar caries primero en las paredes laterales y no hacer presión en la pared pulpar, se ve que hizo presión en la pared pulpar, lo primero que hizo fue con la cucharita dentina, y bueno, quedó todo este tejido infectado alrededor, y una lesión cariosa a nivel gingival. Entonces, ¿qué hacemos? En este estudio, Bjornal, en 2017, estudió, o sea, trató 239 pacientes al azar, mayores de 18 años, en los que se hizo en algún grupo remoción stepwise o remoción no selectiva, y en los casos que se hizo remoción no selectiva, o sea, remoción total, en los casos en que se expuso, se hizo recubrimiento directo. Entonces, 5 años de seguimiento, las conclusiones que él llegó es que la edad no influye en el resultado del tratamiento cuando no hay exposición pulpar, o sea, en los casos en que se hizo remoción stepwise o por remoción selectiva y no llegó a exponerse. Pero él concluyó que el recubrimiento pulpar directo es un tratamiento dudoso en adultos y que es muy complejo cuando se realiza en lesiones cariosas profundas proximales en pacientes de mayor edad y que debería ser evitado. Ahora, después surgieron múltiples artículos como el de Bogen o este de Márquez en el 2015, donde muestran un porcentaje de éxito superior al 90% en recubrimiento pulpar directo usando tiróxido mineral. Y lo adjudica a una técnica operatoria muy cuidadosa y a usar un cemento de silicato de calcio, un cemento hidráulico. Entonces, la Sociedad Europea de Endodoncia, en el 2019, hace una nueva clasificación. Dice, bueno, para hacer recubrimiento directo está la clase 1, que es aquella que no hay una lesión cariosa profunda, o sea, se produce una exposición en la dentina sana debido a una injuria traumática o iatrogénica y el tejido pulpar subyacente está saludable. Y otra cosa es la clase 2, en donde hay una presencia de lesión cariosa profunda o extremadamente profunda, donde se produce una exposición en una zona de contaminación bacteriana y el tejido pulpar subyacente está inflamado. Entonces ahí propone un recubrimiento pulpar directo clase 2, donde se recomienda realizar un protocolo mejorado. Entonces, ¿cuándo se indicaría el recubrimiento pulpar directo clase 2? Cuando el diagnóstico es una pulpa normal o una pulpitis reversible sin involucración perirradicular,
cuando la dentina circundante a la exposición es sana, o sea que hay que hacer una eliminación total de caries para que la dentina circundante no esté infectada. Cuando la exposición, el tejido, no muestra signos de infección, la sangre es roja y homogénea, o sea, no tiene zonas oscuras, ni zonas sin sangrado, no tiene zonas amarillentas. Cuando no hay partículas, chips dentinarios en la herida que estén infectados, y cuando se puede lograr una hemostasis en 3 minutos, luego de irrigar con un antiséptico, como como la clorexidina o el hipoclorito a baja concentración y aplicar una torunda estéril. Y requiere un protocolo mejorado porque hay un desafío microbiano. ¿Y en qué consiste ese protocolo mejorado? En trabajar con magnificación para poder hacer una buena observación tanto de la eliminación del tejido cariado como de la zona de la exposición, en hacer una desinfección, o sea, digamos el que se prefiere es el hipoclorito, y el sellar con un cemento hidráulico de silicato de calcio que logre un excelente sellado, que logre un puente homogéneo que no sea poroso. Entonces, en cuanto a la técnica, la Sociedad Europea de Endodoncia indica que la técnica sea aséptica, que se trabaje con aislación absoluta, desinfección del diente, instrumental estéril, hacer una remoción total, o sea, una remoción no selectiva con magnificación en un diente que se puede restaurar y irrigar o aplicar con torundas embebidas con hipoclorito en concentraciones que pueden ir del 0,5 al 5,25% o con clorexidina del 0,2 al 2% por 5 minutos y luego colocar un cemento hidráulico suavemente sin presión para no hacer iatrogenia en el tejido pulpar. La técnica aséptica, como dijimos, bueno, aislación absoluta, desinfección de goma dica y diente, con clorexidina o con hipoclorito, la remoción no selectiva con magnificación, la eliminación del esmalte socavado con turbina y refrigeración, y la remoción de dentina blanda con cucharitas y con fresas de carburo a baja velocidad. Entonces, Ricucci muestra en esta revista, en el 2019, los casos en que estaría contraindicado hacer un recubrimiento pulpar directo. Él observa, muestra el tejido pulpar con microscopio y dice que cuando se ve una imagen oscura o cuando se ven distintas coloraciones, esto es a mayor aumento, ¿no? Hay algunas áreas avasculares, como acá también, o en esta zona, o cuando se ven lo que él llama los chips dentinarios, las partículas que están infectadas, o sea, ahí contraindica la realización del recubrimiento pulpar directo. En cuanto a la desinfección, se puede hacer por irrigación o con torundas embebidas con hipoclorito con clorexidina. ¿Por qué se le da la preferencia al hipoclorito? Porque es un excelente agente hemostático, porque logra una desinfección adecuada de las virutas dentinarias contaminadas, porque inhibe la formación del coágulo de fibrina y porque produce un mínimo daño pulpar según todos los estudios realizados cuando se usa por 5 a 10 minutos. Y en estos casos de recubrimiento pulpar directo, controlar que el tiempo de hemostasia sea igual o menor a 5 minutos.
En cuanto a los cementos de silicato de calcio, ¿cuáles son las ventajas que tienen con respecto al hidróxido de calcio? Tiene mayor resistencia mecánica, endurecimiento, estabilidad dimensional, excelente capacidad de sellado. La inflamación que produce el tejido es menor. La cantidad de tejido necrótico que produce es menor. Forma un puente más rápidamente y el puente dentinario es menos poroso, o sea, es completo. Entonces, la otra opción sería la pulpotomía parcial. La pulpotomía parcial, que lo menciona en la Sociedad Europea de Endodoncia en el 2019, y dice que cuando se está manejando lesiones cariosas profundas, puede ser preferible, en lugar de hacer el recubrimiento pulpar directo, hacer cierto grado de remoción del tejido pulpar en exposiciones por caries para ayudar a remover físicamente el biofilm y para también remover el tejido pulpar superficial inflamado que puede contener microorganismos. Y también dice que si es necesario eliminar caries después de la exposición, es preferible realizar la pulpotomía parcial por el riesgo de transportar chips dentinarios infectados cuando estamos eliminando caries dentro de la pulpa. Entonces, muestra en la revista Ricucci este caso de un paciente de 32 años que concurre con la pieza 46 con dolor intenso al frío. Entonces, observan esto, hacen eliminación total de caries, ¿no? Después observan esto, después de la eliminación completa de caries, y deciden poner hidróxido de calcio y hacer volver al paciente a los meses, cuando el paciente vuelve con un dolor sumamente intenso, y le proponen hacer otro tratamiento conservador, y el paciente no quiere, pide para hacerse la extracción. Entonces, reconocen que el error fue no haber observado esta parte donde en la observación directa del tejido pulpar no se ve un sangrado rojo y un tejido uniforme, sino que se ve un tejido, unas zonas que dan dudosas, ¿no? Y que acá muestra en el examen histológico cómo en esa parte donde está cerca del cuerno pulpar, el tejido está desestructurado, pero el tejido que rodea esa zona es normal. O sea que si hubieran hecho una pulpotomía parcial, el resultado podía haber sido diferente. ¿Y qué es lo que pasa con la terminología diagnóstica? O sea, la terminología diagnóstica también había diferencia de criterios con respecto a la terminología diagnóstica, y en el 2009 se publica, ¿no?, el consenso en cuanto a recomendación de terminología diagnóstica. Y se dice que la pulpitis irreversible sintomática es aquello diagnóstico basado en hallazgos subjetivos y objetivos, indicando que la pulpa inflamada vital es incapaz de curar. Y dice que puede tener un dolor térmico, a cambios térmicos, persistente, espontáneo o dolor referido. Y si bien anteriormente no se había visto como que había una buena correlación entre el diagnóstico clínico y histológico, siempre se dijo como que lo que se veía clínicamente no coincidía con el estudio histológico, en el 2014 Ricucci encuentra que sí existe una buena correlación entre el diagnóstico clínico e histológico y que la pulpitis irreversible se correlaciona, pero ¿con qué se correlaciona? Con la observación histológica
de la pulpa coronaria. O sea que hay cambios en la pulpa coronaria, pero la pulpa subyacente, la pulpa radicular puede estar normal. Y aparte también, el test térmico tiene sus resultados falsos. O sea, si bien el test del frío da positivo en la pulpa normal, en la pulpitis reversible, en la pulpitis irreversible, puede dar negativo en dientes que están en shock pulpar por un traumatismo reciente, en dientes que están con ápice abierto por la falta de maduración de las fibras nerviosas, o en dientes mineralizados, donde el fluido dentinario está muy disminuido. O sea que los test de sensibilidad no reflejan precisamente la condición pulpar. Pueden tener, como en este caso, un 15% de los resultados falsos. Entonces, Walters propone un nuevo sistema diagnóstico, ¿no? Porque él dice que eso de que la pulpa esté irreversiblemente inflamada y que no sea incapaz de curar, no es así. O sea, y no solamente Walters, o sea, muchos autores vieron y coincidieron en que lo que se dice como pulpitis irreversible puede ser reversible, o sea, haciendo un tratamiento adecuado. Entonces se dice, bueno, hay grados y grados, y propone una nueva clasificación. Entonces dice, una cosa es lo que él propone, la pulpitis inicial y la pulpitis leve y la pulpitis moderada, y otra cosa es la pulpitis severa. La pulpitis inicial, dice, bueno, sería una respuesta prolongada, pero no aumentada al frío, sin sensibilidad a la percusión y dolor espontáneo. La pulpitis leve sería una respuesta ya prolongada, al frío o al calor, que puede durar hasta 20 segundos, con posible percusión positiva. Y dice que se puede en estos casos hacer terapia pulpar vital. Pulpitis moderada, cuando es una respuesta prolongada al frío, que puede durar minutos, sensible a la percusión y dolor espontáneo, que se controla con medicación. O sea, la pulpitis leve se podría hacer una pulpotomía parcial, porque podría estar involucrado parte de la pulpa coronaria, pero la otra parte puede estar sana. En la pulpitis moderada ya puede estar involucrada toda la pulpa coronaria o no. Y en la pulpitis severa, o sea que en la pulpitis moderada sería capaz que más seguro hacer una pulpotomía completa. Y en la pulpitis severa, dolor espontáneo que aumenta con frío o calor, aumenta el decúbito, muy sensible al tacto y percusión, bueno, ahí ya probablemente la inflamación se extienda a la pulpa radicular, ¿no? En donde las chances ya, digamos, de éxito se disminuye mucho. Y acá Rikuchi Sequeira dice, en el 2019, que establecer un adecuado tratamiento basado en signos y síntomas es cuestionable, y que la decisión final debe hacerse en cada situación luego de examinar la parte más profunda de la dentina y del tejido pulpar expuesto luego de una remoción total, no selectiva de caries. Y que dice también que la extensión del tejido afectado es variable y que la porción contigua puede no estar inflamada, generalmente no está inflamada y es susceptible de preservación, por lo cual propone tratamientos de terapia pulpar vital, como la pulpotomía parcial. Entonces muestra acá cómo, en este caso, que vemos cómo hay zonas menos, digamos, con decoloradas, ¿no? Y con partículas, con chips dentinarios, como
decidieron hacer una pulpotomía parcial y al eliminar la porción superficial de la pulpa, encuentran un tejido limpio, un tejido con una sangre homogénea, rojo, donde ya ahí es más seguro, si se logra hemostasis, dejar tejido inflamado y que el tratamiento tenga éxito. Entonces, acá muestran, por ejemplo, en este caso, en un paciente con pieza 36 con pulpitis irreversible, cuando después de eliminar el esmalte socavado y después de eliminar una remoción completa de caries, hay distintas zonas de exposición, ¿no? Donde colocan hidróxido de calcio, ¿no? Hacen pulpotomía, colocan hidróxido de calcio, después digamos, le piden al paciente que vuelvan como para ver si se formó el puente dentinario, verificar, levantan y observan una barrera mineralizada. Y en este caso, donde este paciente con la pieza 47 con dolor espontáneo, ¿no? Vean cómo estas zonas decoloradas, ¿no? Cómo lo tratan por medio de una pulpotomía parcial y después realizan los controles posteriores correspondientes. Este caso fue realizado en Integrada 2. Es una paciente en ese entonces, en el 2015, 17 años, la pieza 46. Entonces le dijimos al estudiante, o sea, test de fresado positivo, la paciente asintomática, se quería hacer ortodoncia, primero tenía que eliminar, digamos, las lesiones cariosas, y le dijimos, bueno, que elimine caries teniendo en cuenta de no tocar la parte más profunda. Bueno, la cuestión es que estaba trabajando que trabaje con una fresa grande, está trabajando, no me acuerdo si era una fresa 6 o 8, pero grande, hizo una exposición del tamaño de la fresa, la paciente estaba sintomática, estaba con aislación absoluta, era una pulpitis irreversible, en la radiografía se veía que era una cámara amplia. Dijimos, bueno, vamos a hacer una pulpotomía parcial, entonces irrigación con hipoclorito. En ese momento se colocó el MTA que tenía óxido bismuto y que demoraba varias horas, entonces dijimos, bueno, ponemos el MTA, lo cubrimos y en la sesión siguiente lo vamos a levantar, a asegurarnos que haya endurecido y restaurar. Se hizo el estudiante hizo la resina, por oclusal y por vestibular, y acá se ve en la radiografía el control una zona más de menor radiopacidad, que es el MTA. Esta pieza después se indicó la extracción, o sea, en ortodoncia la vieron e indicaron la extracción. Y bueno, acá ya una vez, acá ya se había realizado la extracción y se la llamó para controlar. En el 2019 se ve que está algo pigmentado, pero no había enganches, se dejó así, se hizo un control, la paciente estaba asintomática, salud perirradicular, y se la citó acá en el 2022, la paciente ya se está haciendo ortodoncia, el test de frío da positivo, la pieza está con salud radicular, sigue pigmentado, pero no hay enganches, entonces el resultado, o sea, la pieza que comenzó en el 2015 y el control en el 2022. Entonces, en la pulpotomía parcial, el objetivo es eliminar el tejido infectado y proteger la herida pulpar no inflamada con un material
biocompatible y bioactivo, trabajando con una técnica séptica, aislación absoluta, fresas estériles, instrumentos afilados, realizando una remoción total, no selectiva, a baja velocidad. Con fresas de carburo, una remoción superficial de la pulpa. La mayoría de los autores usa una piedra de diamante a alta velocidad con refrigeración, en donde no solamente elimina la zona de la exposición, sino la zona, digamos, que rodea para lograr una dentina sana. La desinfección y el control de sangrado se prefiere realizarlo con hipoclorito, y la colocación de un cemento hidráulico. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas de la pulpotomía parcial? Que el tejido que está inflamado superficial, que no sé, generalmente no es más de 1 o 2 milímetros, se elimina. Se permite la deposición de la dentina cervical porque se mantiene parte de la zona rica en células de la pulpa que se mantiene en la corona, y eso le permite que haya deposición de dentina cervical, reduce la probabilidad de obliteración de conductos y permite realizar monitoreo pulpar, o sea, en el seguimiento. Ahora, eso de que la superficie del que tejido superficial inflamado sea 1 o 2 milímetros, es lo que se ha visto generalmente, en el SPEC lo ha estudiado en los casos de traumatismo. En los casos de lesiones cariosas puede ser que la inflamación sea mayor. O sea, si al hacer hemostasis no se logra cohibir, bueno, hay que eliminar más tejido hasta lograr la hemostasis. Ahora, en este estudio del 2019, Els-Marie hace una revisión sistemática y un metaanálisis de las pulpotomías parciales en dientes permanentes posteriores expuestos por caries. Y lo que concluye en la mayoría de los estudios, es que ni la edad del paciente, ni la maduración apical afecta el pronóstico de la pulpotomía parcial. O sea que no importa la edad que tenga el paciente en cuanto al éxito, y que está totalmente indicado en piezas con ápice maduro, porque anteriormente se indicaba esto en piezas con permanentes con ápice inmaduro y en pacientes jóvenes. Actualmente no, se amplía el espectro. Y acá también Ekman dice que en la conclusión, el éxito de mantener la vitalidad, que se logra casi un 90%, sugiere que la pulpotomía parcial es viable para tratar dientes permanentes con lesiones cariosas profundas, que no afecta la edad del paciente el resultado en el presente estudio. Bueno, entonces, está en el 2017, trata pacientes de diferentes edades, entre 11 y 51 años, realizándoles pulpotomía con MTA. Entonces, se le hace anestesia local, aislación absoluta, desinfección coronaria con hipoclorito al 5%, eliminación de caries total, pulpotomía completa con piedra de diamante redonda a alta velocidad con refrigeración. La hemostasis la hace con torundas embebidas en hipoclorito 2,5% por 2 minutos. Y si no se logra hemostasis, repite la operación. Coloca el MTA en un grosor de unos 2-3 milímetros. Luego torunda húmeda, porque usó un MTA que demora en endurecer. Torunda húmeda, restauración temporaria. A la semana levanta el sellado y luego coloca un ionómero, el Vitrebond, y resina compuesta. Y esos casos hicieron seguimiento por 3 años.
concluye que los dientes con pulpitis irreversible, que son los que se usaron para hacer este estudio, tienen potencial para curar desde que la pulpa radicular está inflamada pero en forma reversible. Bueno, y acá hay varios estudios, ¿no?, que avalan que los dientes con pulpitis irreversible sintomática pueden ser tratados con tratamientos de terapia pulpar vital en dientes permanentes con caries profunda, ¿no? Entonces, Santos en el 2021, que hace una revisión sistemática, ¿no?, de cómo se hacen los distintos protocolos que en esa revisión, entonces ve, con respecto a la hemostasis, los métodos usados por los distintos autores puede ser, o sea, el hipoclorito, en preferencia el hipoclorito, que según los autores van a ser desde el 0,5 al 5%, o clorexidina. Suero fisiológico, no se, o sea, no tiene poder desinfectante, o sea, se trata, prácticamente no se usa, y tanto lo usan algunos irrigando como por compresión con torundas embebidas. En cuanto al tiempo de hemostasis, es variable. O sea, lo común, lo general, es que sea entre los 2 y los 10 minutos, ¿no? Pero los distintos autores, unos esperan 2 minutos, otros 8, 10, incluso Kudeimat menciona 25 minutos. Pero lo más frecuente es lograr hemostasis de 5 a 10 minutos irrigando con hipoclorito. Y que no implica eso que el tiempo, que si demora 5 minutos va a tener un resultado más negativo que si demora 2 minutos. En general se vincula al grado de inflamación. En un recubrimiento pulpar directo puede ser de repente en una pulpitis reversible lograr en 2 o 3 minutos o en 5, y cuando está más inflamado de repente se acerca a los 5 o a los 10 minutos. Ahora, en caso de usar MTA, se mezcla el polvo con el líquido en proporción 3 de polvo por 1 de líquido, y se espatula hasta lograr una consistencia de arena mojada. La aplicación debe ser suave para no provocar agresión en el tejido pulpar. Con conos de papel o con torundas se elimina el exceso de humedad y no solamente se cubre el sitio de la exposición, sino parte de la dentina circundante. El espesor 2 milímetros, puede ser entre 1,5 y 3, y es importante dejar dentina y esmalte periféricos 1 o 2 milímetros para lograr una buena adhesión con el material, con la resina, o con el material restaurador correspondiente. Ahora, ¿cuáles son las opciones que se manejan una vez colocado? Colocar una torunda húmeda sobre el MTA y sellar en forma temporaria hasta su fraguado si se usa un MTA que demora horas en endurecer, o restaurar en forma inmediata. Sobre el MTA se coloca un ionómero, por ejemplo el Viterbond o similar, y se realiza la restauración definitiva. Si se usa el Biodentin, como tiene un radiopacificador, el óxido de circonio, no produce decoloración. Entonces, se agregan 5 gotas exactas de líquido de la pipeta dentro de la cápsula que contiene el polvo, se mezclan en el amalgamador por 30 segundos y el tiempo de fraguado es reducido a 12 minutos. Eso de 5 gotas exactas, a veces hay que agregar una más, poquito más, porque no queda exactamente la misma proporción. Las opciones que se manejan al colocar el Biodentin es, o se puede llenar, como tiene tanto material la cápsula, se puede llenar la cavidad con Biodentin y se desgasta la base en una segunda sesión. Puede quedar como material temporario hasta por 6 meses, según los estudios. O se espera el fraguado y se realiza la restauración con resina, o sea, se puede colocar la resina sobre el Biodentin en la misma sesión. Y a veces demora un poco más, o sea, no siempre son esos 12 minutos que dice.
Bueno, en cuanto a este estudio del 2022, realizado, o sea, se hizo pulpotomía completa en 109 dientes de 90 pacientes de edades diversas, entre 14 a 60 años, con pulpitis reversible o con pulpitis irreversible, ¿no? Y se usó, vean como acá, este no está acá en el mercado, es otro MTA, o sea, se está constantemente tratando de mejorar el material, el biomaterial, ¿no? Como para disminuir el tiempo de fraguado. Entonces, este Neo-MTA Plus de Avalon tiene como radioposificador el óxido tantalio para evitar decoloración y el tiempo de fraguado son 15 minutos. En 4 años de seguimiento encontraron un resultado exitoso y si bien hubo fracasos, se atribuyeron a la restauración, a la fractura de la restauración o a la pérdida de sellado. Por lo que ellos recomiendan realizar restauraciones indirectas, realizar recubrimiento cuspidio y esperar unos 3 a 6 meses después del tratamiento, porque dicen que generalmente los motivos de fracaso se ven en ese periodo de tiempo, pero no demorar más, no retrasar más de 6 meses, porque eso también puede perjudicar. Bueno, y también con respecto al Teracal que les había mostrado y que les dije que después íbamos a profundizar un poco, hay muchos estudios con respecto al Teracal. Algunos estudios dicen, lo ven como, digamos, como ventajoso y que similar al MTA o al Biodentin. O sea, tiene el Teracal, que es resina y que ya viene premezclado, pronto para usar, y que es muy fácil, ¿no?, de aplicar. Tiene 45% de silicato de calcio y 45% de componentes resinosos. Y dicen que libera iones calcio y iones hidroxilo, y que tiene una adecuada resistencia a la compresión y buenas propiedades físico-mecánicas. Ahora, quizás hay más estudios que cuestionan algún aspecto. ¿Qué es lo que cuestionan? Que la hidratación es incompleta, o sea, es distinto, por ejemplo, los que vienen polvo líquido tienen más hidratación o más difusión, o sea que estos ya vienen premezclados, entonces cuestionan que al tener una hidratación incompleta, que no se forma hidróxido de calcio y que la liberación de calcio sería más baja que los que son polvo líquido. También se le cuestiona que al polimerizar y no tener una polimerización incompleta, pueden quedar monómeros, y esos monómeros de resina pueden ser tóxicos para las células polpares y que puede comprometer la proliferación y la migración celular. Y acá hay más estudios también que también dicen lo mismo, pero como ven, no hay consenso, no hay estudios a largo plazo, no hay nada definitivo. Entonces, este estudio es muy interesante, que habla de la decoloración en un estudio in vitro con diferentes cementos de silicato de calcio. O sea, el Biodentin, el MTA, el Teracal. Y hay otro, el Totalfil. Entonces dicen que los que tienen óxido de bismuto son los que tienen mayor decoloración. El Teracal es moderado, o sea, y el que menos decoloración tiene es el Biodentin. Pero acá, que esto es importante para tener en cuenta, que dice que cuando contactan con sangre, todos los materiales se produjeron decoloración. Y el material que más decoloró cuando hubo contacto con sangre es el Biodentin. Y lo atribuyen quizás a que como se mezcla, como es polvo líquido, se mezcla en el amalgamador y queda muy poroso, que eso le permite incorporar moléculas, ¿no?, de sangre, o sea que el consejo es que no, o sea, lograr una hemostasis total, que no quede nada de sangre para evitar la posible decoloración futura. Y el Teracal
ven que prácticamente no decolora y que eso quizás sea también porque al ser premezclado es más homogéneo. Bueno, con respecto al fracaso, pueden ocurrir dos tipos de fracaso. El inmediato es cuando se produce pulpitis sintomática relacionado con, de repente, con que se hizo un diagnóstico incorrecto o que no se removió todo el tejido inflamado. Y el mediato es el que aparece 2 meses después, en donde aparece una lesión perirradicular como consecuencia de la necrosis. Y allí ya se relaciona con la falta de sellado de la restauración y del puente mineralizado, o sea, una infección secundaria. Lo que dicen estos estudios, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la Asociación Americana de Endodoncia, es que las complicaciones pulpares ocurren en las primeras 6 semanas y aconsejan esperar ese lapso para la restauración definitiva. Pero tampoco retrasarlo demasiado porque eso puede perjudicar el resultado del tratamiento. Con respecto al seguimiento, se aconseja monitorear, hacer un examen clínico a los 6 meses y hacer una radiografía periapical al año. Y se aconseja también seguir, o sea, cada año de repente, o sea, hay algunos autores que dicen a seguir hasta 2 años, pero la mayoría dice seguir 4 años, o sea, hacer una radiografía al año y hacer un monitoreo. Si persisten los síntomas o hay dudas con respecto a la curación, continuar los controles con intervalos regulares. Para monitorear la pulpa, usar test térmico y eléctrico y tener en cuenta que los dientes con pulpotomía completa no responden. En esos casos, usar test eléctrico o basarse en que el paciente no tenga síntomas y en la imagen radiográfica. Entonces, el éxito sería la ausencia de síntomas, la ausencia de signos de reabsorción interna, la formación radicular en dientes inmaduros. ¿Cuáles serían las consideraciones futuras? Bueno, acá evidentemente que se necesita, todos coinciden que se necesita más estudios clínicos al azar a largo plazo con rigurosa metodología y aconsejan que sea por 5 años, si es posible. Actualizar la terminología diagnóstica, porque, o sea, eso que es irreversible e incapaz de curar, vimos que no es así. A buscar test diagnósticos que sean más confiables. Entonces se está tratando de hacer test de diagnóstico molecular. Por ejemplo, buscar biomarcadores como por ejemplo en el fluido dentinario. Ver qué correlación hay entre el tiempo que se requiere para lograr la hemostasis y el estado pulpar. Estudiar más sobre los agentes hemostáticos. Estudiar más sobre los biomateriales. Hacer estudios con distintos tipos de restauración definitiva, no solamente con restauración directa. Estudiar más profundamente sobre cuáles son los mecanismos posibles para controlar la inflamación. Aplicar factores de crecimiento para lograr técnicas regenerativas. Ver qué es lo que pasa cuando hay respuesta a los test de sensibilidad o posibles obliteraciones pulpares comprometiendo la reentrada. Que en los estudios que leí sobre pulpotomía con cemento de silicato de calcio, no hablan, o sea, sí mencionan que algún estudio que puede dar obliteración pulpar, pero no hablan de que se produzca obliteración pulpar y fracaso, no se habla de eso. Y bueno, acá elegí este dibujo del árbol como conclusiones porque me pareció que la savia del árbol se puede asemejar al complejo dentinopulpar, al mantener, que le va a permitir mantener, así como la savia permite mantener las raíces y permite mantener las ramas y que el árbol florezca,
mantener el complejo dentinopulpar va a mantener todas las propiedades positivas que tiene que tener la pieza. Y bueno, las estrategias biológicas mínimamente invasivas son las que permiten preservar la vitalidad pulpar. Se necesita actualizar más en la terminología diagnóstica y también hay urgente necesidad de ver métodos diagnósticos que sean confiables, ¿no? La edad y la maduración apical no influyen en el resultado del tratamiento. Y se considera un tratamiento válido la pulpotomía en estados irreversibles, teniendo en cuenta que hay tejido que puede ser reversible, en dientes maduros con pulpitis irreversible. Después debemos remarcar la importancia de los cementos de silicato de calcio y también falta unanimidad, falta consenso en diagnósticos, en tipos de pulpotomía, en los biomateriales, en los tipos de restauración. Debe haber una adecuada restauración con recubrimiento cuspidio para que no fracase en algunos casos debilitados. Y se necesitan estudios a largo plazo para sacar conclusiones. Bueno, esta sería la presentación. A ver, voy a salir de acá para verlos. Excelente, Diana. Excelente, la verdad. Bueno, espero que no se hayan aburrido a esta No, hora, después de un día tan Para nada. largo con... Pongan todos la cámara, pongan todos la cámara. No sé si tienen alguna pregunta para hacerle a Diana, pero la verdad que una revisión bibliográfica buenísima, es un tema apasionante y bueno, y realmente Y es un tema que da como para tener distintas opiniones, como se ve, ¿no? O sea, exactamente. no hay consenso, o sea, siempre buscando el consenso y no hay No hay consenso. consenso, no. Pero lo real es de que las protecciones pulpares directas por caries, si hay una pulpa sana, en una época era impensable, pero con el advenimiento de los biomateriales, como que abre una ventana para poder permitir una endodoncia más conservadora, ¿verdad? O sea, una terapia conservadora pulpar. También, felicitaciones, Diana. Muchas gracias, Maruja. Excelente revisión bibliográfica, los casos clínicos, los seguimientos, los años, porque a veces muestran un caso muy lindo, pero no muestran el seguimiento, ¿viste? Y la presentación muy clara. Y creo que son técnicas que todos los pacientes pueden tener conceptos biológicos. Eso es importante, porque a veces la última tecnología mecánica y todas esas cosas bárbaras, pero no llega a todos los pacientes. Esto sí llega a todos los pacientes. Así que bárbara la presentación. Te felicito. Esto hay que darlo en operatoria de repente, porque los endodoncistas somos... No me quiero criticar a los colegas operatorios. Te felicito. Vamos. Felicitaciones, Diana, muy claro y muy completo. Muchas gracias, Silvia. Excelente. Diana, yo quería hacerte una consulta, o Sí. por lo menos a los que están en la cátedra. Actualmente, capaz que no en la endodoncia, pero capaz que sí en operatoria, ¿están usando los estudiantes, están usando test colorimétrico? ¿Ya se dejó de usar? Bueno, muy bien esa pregunta, porque capaz que no fue completo lo que hablé sobre eso. O sea, nosotros los últimos años dejamos de usar, o sea, cuando yo mostré algunos casos del 2011, 2012, todavía usábamos test colorimétrico. Y bueno, era impresionante la cantidad de exposiciones que se producían y no dábamos abasto para derivar a los pacientes.
no tanto en integrada 2, aunque había un porcentaje, porque se hacía, se dejaba una mínima capa infectada, ¿no? O cuando se hacía stepwise, los casos veíamos que evolucionaban bien, que realmente respondían. Ujú. Y bueno, y con los últimos años dejamos de usar el test colorimétrico, pero prácticamente no hubo exposiciones pulpares. O sea, prácticamente no hubo exposiciones pulpares. Estoy hablando en donde es posible, digamos, conservar, ¿no? Sí, sí, claro. Y realmente fue un cambio notorio, notorio. Y bueno, y ahora está también eso cuestionado, porque de repente, como mostré, la Asociación Americana de Endodoncia dice que, que lo avala y que es una Es un tema que ayuda, va y viene, viste, que que es va una y viene. discusión que va y viene. Pero, Hay pero, algo pero, de, pero es como que hay dos escuelas, ¿no? Porque es tan la infinidad, hay tantos estudios a largo plazo que están, digamos, mostrando seguimientos de muchos años, tanto de la remoción selectiva como de la remoción stepwise, y yo lo pude comprobar en estos 21 años en Integrada 2, cuando nosotros, ahora muchas veces hacemos remoción selectiva y no levantamos, pero cuando levantábamos los casos, los estudiantes mismos veían que los cambios en color, consistencia y textura en la reevaluación dentinaria, y que funcionaba. O sea, la dentina no tenía nada que ver a la que era en la primera sesión. O sea, era como lo decía Mal, la dentina se remineraliza y cambia y se defiende. Y, y hay que confiar en todo ese potencial de defensivo que tiene el complejo dentino pulpar, porque lo tiene. Y bueno, y ahora, con respecto a los test colorimétricos que tú preguntabas, en este momento no se están usando, por lo menos en Integrada 2. No sé cómo están haciendo en otras cátedras. Bien, bien, excelente. Tenía esa Diana, curiosidad. perdón que no prenda la cámara, pero estoy todavía en el auto, no llegué a mi casa, Ah, está bastante Inés, oscuro. María Inés, ¿cómo andás? Quería felicitarte y bueno, un poco también, ahora que Muchas estabas gracias. hablando del trabajo en la integrada, la verdad que reconocer el trabajo que venís haciendo hace años es súper enriquecedor cómo hemos venido trabajando y evolucionando conjuntamente, ¿no? Ahora que vos hablabas de los test colorimétricos, la cátedra de endodoncia con la nuestra, con la de operatoria, hemos ido todos estos años cambiando y tomando los avances y a veces es un desafío y es difícil cambiar la forma de trabajar, ir cambiando un poco la mentalidad, pero la verdad que me parece que ha sido siempre un trabajo muy enriquecedor porque de ambas partes estamos marcando los avances, tratando de acompañar lo que nos muestra la evidencia y lo que vos decías, tal cual, con el paso del tiempo vamos viendo cómo los tratamientos funcionan. Así que bueno, me pareció espectacular. Así que seguiremos, bueno, Mu- tomando los muchas cambios. gracias. Y bueno, y yo digo, el trabajo en equipo, qué importante. Recuerdo la publicación que tú hiciste con Adriana Estrel Sí, sí, en la de cierto. otostomatología, justamente hablando de los test colorimétricos y hablando de los mecanismos defensivos. Y bueno, y siempre, y como tú decís, destacar la integración, ¿no? Cómo nos ha permitido crecer y probar y cambiar opiniones y cambiar criterios y ir sacando conclusiones, ¿verdad? De cuando nos reuníamos para ver, mira cómo se defendió este caso, mira qué bien que estuvo, ¿no? O sea, en la evidencia clínica como nosotros fuimos aprendiendo, ¿no? Sí, tal cual, y además tanto sea en lo que son la terapia pulpar vital como lo que puede ser la endodoncia radical, el rehabilitador también es fundamental, ¿no? Porque el sellado hermético coronario va a ser lo que va a definir en gran parte el éxito del tratamiento a largo plazo, entonces eso es fundamental. Y yo creo que ahora la gente joven tiene un gran desafío, ¿no? Porque hay tantas cosas para estudiar y así. tanto
es un gran desafío, ¿no? Para poder realmente, porque es un tema, como dice Ileana, es un tema apasionante. Con Ileana con Ileana y Maruja hicimos, ¿te acordás? Y el capítulo El del capítulo libro. del manual. 1088. María Ujú. Inés, no, el tema de el ajuste de la restauración coronaria es Sí, tan Fundamental. importante en terapia pulpar vital como también, como hablamos ahora, terapia endorrestauradora. Ya no se habla más de endodoncia y restauración postendodóntica. Tiene que exacto. ser inmediata, hermética, apical y coronal. Y ahí es como le damos chance al organismo a cicatrizar y preservar en el tiempo todas las maniobras conservadoras y de endodónticamente propiamente dicho. Sí, exacto. Ujú. ¿Tienen alguna otra pregunta? Capaz que Bueno, con tantos conceptos hubo confusión, entonces al final no se estuviste sacaron conclusiones. clarísima, clarísima. Bueno, Diana, mañana te van a enviar el certificado a tu correo electrónico por esta Ujú. brillante conferencia. Y bueno, en nombre de la Sociedad Uruguaya de Endodoncia, muchísimas gracias a todos los que participaron. Y la idea es seguir con esta dinámica virtual y también presencial, porque la verdad que se extraña, ¿no? Se extraña a todos los endodoncistas o los rehabilitadores. Bueno, este contacto entre colegas es muy enriquecedor. Y bueno, ojalá van a surgir en un futuro otras charlas. Y realmente felicitaciones, Diana, porque fue maravilloso. Sí, Un aplauso para felicitaciones. Diana. Bueno, muchas gracias y fue un placer poder compartir todo esto con todos ustedes y bueno, y espero que sea como para poder aplicar estas medidas y que quede algo, digamos, de la importancia en este tema, que es un poco digamos, el objetivo, ¿no? De la charla. Buenísimo. Bueno, ¿alguien quiere acotar algo más? Si no, No, yo, Eliana, quería simplemente, veo que hay algún colega nuevo, Silvia Estefanel, bienvenida, no sé si había estado en alguna instancia de la SUBE. Bueno, que siempre estamos abiertos de la SUBE a recibir sugerencias, si alguien quiere tanto dar una charla o presentar un caso o sugerir algún tema y buscar algún speaker, por supuesto que estamos para eso y la idea es siempre sumar entre colegas. Así que en cualquiera de nosotros, ya sea a través de la Asociación Ontológica o el WhatsApp, que estamos en varios grupos, estamos abiertos como para sugerencias y justamente eso. Más que nada pensando en la planificación del próximo año para ir sumando entre todos. Bárbaro. bueno, En buenas el chat noches. son puras felicitaciones y agradecimientos para Diana, así que felicitaciones, Diana, muy linda charla. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias a todos. Bueno, muy bien. Buenas noches para todos y gracias, Diana. Mañana recibís el certificado. Bueno, Chau, querida. Que gracias a descanses. todos. Chau, Gracias. chau, nos vemos en Chau, Chile, chau. que vayan Chau, todos. chau. Chao. Chau, chau.